El origen del ruido. Cuenta que hace mucho existió un anciano en un lugar muy lejano, pero muy lejano, pero muy valorado y querido por todos sus habitantes. El hombre era un sabio al que muchos pedían consejos. Su fama se extendió tanto, pero tanto, que no tardaron en llegar discípulos de todos los rincones del país. Al principio, el sabio estaba encantado con poder ayudar a los jóvenes aprendices. Así que su fama aumentó más y más, hasta tal punto que él mismo tuvo que comenzar a escoger a los que serían sus discípulos, ya que no podían atender a todos. El repentino cambio del maestro sabio. Pero el tiempo pasó deprisa y el sabio envejeció. El maestro comenzó a cambiar de actitud y su trato se volvió duro y muy enojado. Los jóvenes que deseaban aprender, que acudían a él, abandonaban aquel lugar, tanto sorprendidos por el trato recibido por el maestro, y la fama de dulce y maravilloso maestro se transformó entonces en una creciente fama de sabio, arisco e intratable. Los discípulos comenzaron a buscar a otro maestro, y poco a poco el famoso sabio maestro se quedó solo, muy solo. Se dedicó entonces al cuidado de su jardín y a sus reflexiones en soledad. El discípulo que el maestro estaba esperando. Pero un día, un joven que deseaba aprender, que había oído hablar tan bien hacía tiempo de este maestro, se sorprendió por todo lo que se decía ahora de él. Decidió ir él mismo y comprobarlo en persona. Y a pesar de las advertencias de todos acerca de su mal carácter, el joven quiso conocer al anciano. Este joven llegó hasta la casa del maestro y llamó a su puerta. Toc, toc. Nadie salió a abrirle, pero vio que había una vela encendida. Así que imaginó que el maestro estaba dentro. Volvió a llamar. Toc, toc. Miró por una rendija y observó que el jardín estaba perfectamente cuidado. No puede estar enfermo, pensó. Así que decidió esperar en la puerta a que le abrieran. El pobre aprendiz pasó toda la noche a la intemperie. A la mañana siguiente, el anciano abrió la puerta y le dejó entrar a regañadientes. La prueba para encontrar el origen del ruido. El anciano dijo al joven que se sentara y al hacerlo le gritó: «Siéntate bien, pero siéntate bien, con dignidad y no encorvado». El discípulo se sintió algo ofendido, pero le hizo caso y se sentó más erguido. Después el anciano llegó con una tetera repleta de té recién hecho.
olía fenomenal. Se sirvió la bebida en una taza y al observar que el joven no paraba de mirar, le preguntó: ¿quieres té? El joven asintió, pero cuando el anciano sirvió el té, ¿qué creen que pasó? Él sirvió el té en otra taza, se la tiró a la cara al joven discípulo. El joven no podía creer lo que estaba pasando y dijo algo enfadado: ¿de verdad es así como tratas a las visitas? El anciano entonces cerró los ojos y empezó a meditar. Y el joven decidió hacer lo mismo, pero entonces sintió una sonora bofetada y el joven abrió los ojos aún dolorido. «Y bien», dijo entonces el sabio maestro, «¿de dónde crees que nació el ruido de esta bofetada? ¿De la mano o de la mejilla?» El joven se quedó pensando y contestó: «De mi mente, maestro. El ruido ha nacido de mis pensamientos y emociones y partieron de mi mente». El anciano sonrió y dijo: «Por fin eres el discípulo que estaba esperando». Desde entonces, el anciano trató muy bien al joven y él aprendió tanto que se convirtió en el maestro más venerado y sabio de todos. ¿Qué nos dice la enseñanza? Pues más allá de las apariencias debemos buscar el origen del ruido en nuestro interior. Muchas veces buscamos el origen de lo que nos sucede lejos de nosotros. Si nos va mal, pensamos que es por algo externo a nosotros. Si nos sentimos tristes, buscamos el origen en otra persona o en un acontecimiento que nos ha marcado. Y si dejáramos de buscar fuera, y si el origen de todo lo que nos sucede estuviera dentro de nosotros mismos, el ruido está dentro de nosotros. Lo más lógico para el discípulo de este relato hubiera sido pensar que el ruido nace de la mano que abofeteaba una mejilla, o bien de la misma mejilla, pero él fue más allá de las apariencias y desnudó el origen del ruido, en lugar al que pocos se atreven a entrar, nuestra propia mente. Efectivamente, quien de verdad le dice que acaba de recibir una bofetada, quien le deja escuchar el sonido de la bofetada y sentir todas las emociones negativas que desprende, es la mente. El ruido no es solo un sonido, va más allá. El joven discípulo consigue entender lo que el maestro quiere decirle, en medida en la que no se queda solo en analizar la bofetada física. El dolor físico explota también en una serie de emociones negativas: ira, odio, incertidumbre, entre otros. Y todas esas emociones nacen de los pensamientos entrecruzados que genera el ruido de la bofetada. Por eso entiende que es precisamente ahí donde nace el ruido. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí lo que pasa dentro de ti. No puedes controlar el ruido, pero sí evitar que te afecte. Es cierto que el joven no pudo evitar la bofetada, ni tampoco el despertar de todas las emociones que nacieron con ella, pero sí puede controlarlas para evitar que le afecten. Muchos otros discípulos no lo consiguieron. Ante el primer gesto de maltrato del sabio, salieron corriendo. Hicieron caso al ruido y se dejaron llevar por las emociones.
Solo este último discípulo consiguió canalizar las emociones que generaban ese ruido. Es lo que le hacía tan especial y tan sabio. El ruido es como el pensamiento negativo que nace en la mente por culpa de algo que nos sucede de forma física. Al igual que la bofetada genera ese ruido en la mente. Puedes sufrir algo externo que provoque dentro de ti un creciente pensamiento negativo. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, el ruido de este despido llega hasta tu mente y genera frustración, ira o miedo. Tienes dos opciones: dejarte llevar por la tristeza o miedo, o decidir no hacer caso del ruido que nace en tu mente y buscar un nuevo camino.